Entrar a comentar, esto es como una introducción, no me iba a comentarle más o menos qué es lo que se entiende por ser un outsider en Chile. Mm, Porque la verdad es que he escuchado tantas veces en la prensa esa palabra y es lo mismo con la palabra eso de ser de derecha o incluso ser de izquierda. ¿Qué significa eso hoy en día? Bueno, yo le daría la siguiente definición porque no soy tampoco quien para simplemente imponerla, pero puedo ofrecerles la siguiente. Un outsider del sistema político en Chile es A. Alguien que no es financiado ni recibe lucas de los grandes grupos económico-políticos que controlan este país. Punto. Eso sería. ¿Y por qué? Pues resulta que en la izquierda los tienes. No son los mismos grupos, ¿eh? Ojo, no son los mismos grupos, aunque a veces se cruzan. En la izquierda están los que están dentro del sistema, incluso los comunistas están dentro del sistema, los socialistas están dentro del sistema, PPD tuvo a Sokimich como militante, Boric está dentro del sistema, han recibido lucas de los, evidentemente, el Frente Amplio ha recibido lucas incluso de grandes grupos económicos internacionales, ¿ya? No, ni siquiera nacionales ya a esta altura, no. La Revolución Democrática recibió plata de George Soros, ¿no? Y eso ya estamos hablando de gente que tiene muchísima más plata que la que tenía Sebastián Piñera. Entonces, ¿qué hay un outsider? Bueno, en primer lugar, tienes que ver cuál es tu dependencia económica. ¿Tu dependencia económica es para arriba o es hacia abajo? En Chile prácticamente todas las fuerzas políticas potentes obedecen hacia arriba. Los comunistas le obedecen a Venezuela, porque Venezuela les hizo llegar muchas lucas y probablemente le sigue haciendo llegar lucas. Los frente amplistas a las fundaciones internacionales también aprendieron cómo robar ellos mismos. Y vino este cabro de Rejona a Chile a enseñarles cómo robar. Casi 100 millones de dólares creo que hicieron desaparecer en curso de un par de meses. Después tienes el Partido Socialista. El Partido Socialista recibe plata también de empresarios, Sokimich, etc. Que por lo demás le reparte a todos. Tienes la centroizquierda PPD, Radical, también están en la misma parada. Y en ese sentido no son muy distintas, que no es muy distinta su situación de dependencia que la de la centro derecha, por ejemplo. Porque también hay vasos comunicantes. Y eso explica muchas veces muchas iniciativas y muchas decisiones que se toman. Entonces, ¿qué eres tú cuando eres outsider? En primer lugar, no dependes económicamente. Uno. Dos, no estás en línea con el relato político imperante. Me decía pues levanté un tuit hoy día mostrando un parlamentario rumano que reclamaba porque les habían entregado los contratos de los que se habían cerrado entre la Unión Europea y Pfizer por 74 mil millones de dólares y estaban todos negros, todos borrados. ¿Por qué? Porque eran secretos. Y por lo demás, la presidenta de la Comisión Europea, su marido era entonces el representante de Pfizer, 74 mil millones de dólares, 10 dosis por ciudadano europeo. Bueno, él había presentado esto y yo reclamo también que en Chile, bueno, hasta el día de hoy no me entregan los contratos, porque aquí también son secretos. Y alguien de izquierda escribe, bueno, qué cosa más rara un ultraderechista, entonces preguntando por transparencia a las grandes corporaciones como por ejemplo las farmacéuticas. Y ahí está el tema, que en Chile no hay una derecha política, hay una derecha de intereses. Sí, existen, por supuesto, no es solamente de intereses, pero cuando se trata de decidir entre los intereses de sus financistas y la aplicación del ideario de derecha, se quedan con los intereses de sus financistas, como lo vimos en el último proceso constitucional, donde estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo a cambio de poder meter sus manos en el pote de las platas porque a través de los privados se iban a poder entregar los derechos sociales. ¿Ya? Ok. Y ese es un elemento esencial. Es esencial el tener líneas que van en... Si tú eres un outsider, tú vas a tener líneas políticas que van en contra de los grupos de interés que tradicionalmente representan lo que se asocia a tu sector. Vas a tener iniciativas políticas que van en esa dirección.
En Chile, en la izquierda, no hay outsiders. No los hay. Porque su línea política, hay muy pocos que salen de ahí. Quizás incluso, les podría decir, el único que rasmilla o rasguña por ahí sería Fidel Espinosa. Desde la izquierda, ojo. ¿Ya? Pero en la derecha es muy poco lo que hay. Contra la propia línea política, contra lo que ha sido la acción política del propio sector durante los últimos 20 años, que han ido en contra de los intereses y de los principios de derecha, hay pocas voces. La mía es una, hay otras, pero no en la política establecida, no hay mucho. No hay mucho. ¿Cuánta gente se acuerdan ustedes que estaba en contra de la inmigración hace 8 años atrás? Y salía a hablar contra la inmigración y contra lo que estaban haciendo con las fronteras abiertas, etc. 8. No 2, porque hace 2 años atrás todos descubrieron que están a favor de la frontera cerrada, aunque nadie quiere cerrar la frontera. ¿No? ¿Dónde estaban entonces los otros candidatos presidenciales? Bueno, efectivamente, me darán José Antonio Kast. Correcto, José Antonio Kast fue uno de los que en su momento se articuló en esa línea. José Antonio Kast, lamentablemente para el proceso constitucional, no siguió en la misma línea. Pero estaba él y estaban... ¿Quién más en algún momento levantó la voz? Guiller levantó la voz cuando estaban llegando los colombianos a Antofagasta, pero después se puso en línea. El sistema, damas y caballeros, tiene esa característica que va presionando para meterte en línea. Para que tú seas, ustedes han escuchado la palabrita esa, la unidad del sector. La unidad del sector no es nada más, esa frase no es nada más que una forma de disciplinar a los que reconocen que la propia acción política, la acción política del propio sector está dañando los principios en que se funda ese sector. ¿Mm? Entonces, hemos tenido outsiders. Yo diría que Franco Parisi, por ejemplo, definitivamente jugó la carta del outsider en la elección pasada. ¿Ya? Y probablemente se mantiene en la misma onda. La pregunta entonces es, cuando tú tienes un discurso outsider, bueno, financiamiento. ¿Cómo están con el financiamiento? ¿Viene de las mismas fuentes? ¿Cómo está tu acción y gestión política? ¿Va en la misma dirección? Entonces, ideología, discurso, financiamiento, gestión. Es decir, ¿qué es lo que haces tú con el poder político que te ha sido confiado? Te mantienes dentro de la lógica del outsider, es decir, de votar a veces incluso contra los intereses, no contra los principios, pero sí contra los intereses de algunos que son representados o son poderosos dentro de un sector. Eso es esencialmente el outsider, el que está dispuesto a ir en contra de eso. Milei, por ejemplo, en Argentina, estaba dispuesto a pegarle a todos los empresarios, y de hecho lo ha hecho, abriendo el mercado argentino. Eso es ser un outsider dentro del sistema político, del sistema político formal, porque el sistema político informal funciona de manera mucho más compleja. Muchísimo más compleja. ¿No? Los niveles de interconexión entre los distintos sectores, yo diría, en Chile podríamos, muerto de la risa, decir que hay una homogeneidad, no diría étnica, pero sí sociocultural y de cercanía. Yo te diría, desde el Partido Comunista, muerto de la risa, hasta son como bloques, ¿eh? Pero sí, ya, desde el Partido Socialista hasta republicanos, etcétera, todo el mundo más o menos se conoce, porque el grupo social del cual sale mucho de la élite chilena es el mismo. Pariente. Por eso es tan irónico cuando aparece la izquierda hablando de que en la derecha se casan entre primos, como si no fuesen los primos entonces que vienen de la izquierda. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son outsiders? Esencialmente outsiders. Tú puedes tener una o más características de las que he descrito. Y eso te hace un outsider. Lo cual no significa que necesariamente eso sea bueno, porque es solamente una categoría. Es una categoría
para determinar si tú estás dentro o estás fuera del sistema. O estás jugando ahí entre medio. Es una categoría. No determina si estás haciendo buena política o mala política. Lo que pasa es que en momentos tan complejos como los que está viviendo Chile en este momento, ahora, claro, la gente quiere un cambio radical de lo que se está viviendo ahora. Y por eso la mirada hacia el outsider. Bukele no era un outsider en sentido estricto, en el sentido de no haber participado nunca en política. No era esa figura que salió de la nada. Efectivamente, él fue alcalde de San Salvador, si no me equivoco, durante varios años. O sea, había estado dentro del sistema político, lo conocía. Y sin embargo, es considerado un outsider. Eso no es tan sencillo, damas y caballeros, no es tan sencillo. Lo que sí, en Chile, yo creo que lo que más molesta al establishment de poder que va por encima de la derecha y la izquierda, de la derecha y la izquierda visibles, ¿de acuerdo? Son aquellos que no sirven para hacer negocio, con los cuales no podía hacer negocio. Es decir, que no van a transar una posición política a cambio de una ventaja personal. ¿Y eso en la derecha o la izquierda? Esos probablemente son los que más molestan al establishment. O a ese establishment que por lo demás no aparece en la prensa, no muchas veces. Los que tienen realmente poder en Chile no necesariamente aparecen en la prensa chilena. Y no estoy hablando solamente de empresarios, estoy hablando entonces también de los que mandan desde Caracas al Partido Comunista, los que realmente mandan en Chile. No necesariamente aparecen en la prensa. A los que realmente molestan a esa gente son aquellos que no transan su principio ideológico. Pues están muy convencidos. O porque son fanáticos, como puede existir en la izquierda, en la extrema izquierda, especialmente gente del PT, del Partido de los Trabajadores de Arte. ¿Ya? Bueno, o porque son honestos, que es lo que tú encuentras más bien en la derecha. Son aquellos que no están dispuestos a transar para hacer el negocio. Complejo, ¿no es cierto? Complejo eso de ser outsider, ser descrito como outsider o vivir políticamente de outsider. Porque no tienes espalda. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los políticos que han salido de la política formal han terminado en alguna otra parte bien apachachados. Esa es otra de los síntomas de no ser outsider. El que es outsider sale y queda votado. Queda fuera del sistema. Porque no fue nunca parte del sistema.